Vamos a hablar con un protagonista también destacado de lo que fueron de lo que fue la recaptura de los tres prófugos de General Alvear, los hermanos Lanata y Esquilachi, un tema que sucedió hace un mes, por lo menos que tuvo un capítulo interesantísimo hace un mes atrás, pareciera que sucedió hace 15 años, pero solamente sucedió hace un mes, en Santa Fe. Como ustedes saben, estuvieron parando en una tapera en San Carlos Sur, luego secuestraron a un muchacho que es ingeniero agrónomo que trabaja para una firma de Buenos Aires, estuvieron en la ciudad de Santa Fe varias horas, luego intentaron escapar hacia el norte, se presume que a Paraguay, por Ruta 1, y el final que todos conocemos. Aquí hemos hablado con Adrián Forni, el jefe de las tropas de operaciones especiales, contándonos en detalle cómo había sido la persecución y el operativo de recaptura de los tres. Así que en este caso, y con un mes de transcurrido que parece ser una eternidad, pues solamente ha pasado un mes de aquella recaptura, vamos a hablar con el funcionario judicial que tiene a cargo la responsabilidad de imputarles a los Lanata y a Esquilachi una serie de delitos que cometieron durante su presencia en esta geografía santafesina. Se llama Estanislao Giavedoni y está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Gracias por haber venido. De nada. Bueno, a un mes de todos estos acontecimientos, me imagino que ya tienen preparada la imputación o la está trabajando. En ese caso, ¿qué se le imputa a cada uno de ellos, a los Lanata y a Esquilachi? ¿Y cuándo tendría prevista, si hay alguna fecha tentativa, la audiencia imputativa? Efectivamente, estamos trabajando en la preparación de la atribución imputativa a cada uno de ellos. Estaría bueno generar un breve marco de qué se trata esto. Ningún problema. Nosotros tenemos un proceso penal que hace poquito cumplió 2 años y en este esquema no existen más las audiencias indagatorias y el sistema procesal que tenemos nos permitió trabajar de esta forma con estos 3 imputados, es decir, con ellos hoy privados de su libertad y asegurando su presencia o participación en nuestro proceso penal por estar privados de su libertad en otro lugar, en este caso en Buenos Aires. Eso como primer punto, como para que sepamos por qué ellos están en Buenos Aires y no están acá en Santa Fe, porque una de las primeras cuestiones a plantearse era si llevábamos adelante estas atribuciones imputativas, estas intimaciones en Santa Fe o eventualmente se podían llevar adelante en otro lugar. Razones de índole de seguridad, incluso planteadas por altos funcionarios nacionales y además, digamos, por expreso pedido de un juez federal. Estos imputados terminaron alojándose en Buenos Aires, primero entiendo que están en este momento en Ezeiza, digamos, ¿no es cierto? Bueno, concretamente los hechos que nosotros estamos investigando los podríamos dividir en 3 carpetas judiciales o 3 carpetas de investigación. La primera de ellas está relacionada con la privación ilegítima de libertad agravada que se produce con un ingeniero agrónomo, que es conocido el tema públicamente. En este caso, además de eso, tendríamos un robo calificado por la utilización de arma de fuego y por ser en banda y en poblado. Estamos evaluando también atribuir otros hechos. Ahí nomás... O sea, perdón, al ingeniero agrónomo de apellido Reynoso se le robó primero se lo privó de la libertad y luego se le roba un bien. Claro, bien. O sea, eso, así en líneas generales, sería así. Agravado porque son los 3 los se agrava exactamente. Claro. Hay que ver después un poco de manera más fina el tema de la banda, si es en banda, por qué es en banda. Por el otro lado, bueno, el tema de las armas. Nosotros tenemos, producto de las detenciones que se produjeron, tenemos secuestro de armas de fuego de alto calibre, de alto poder de fuego. Ya estuvieron hablando con Forni seguramente les debe haber dado alguna información al respecto, pero esas armas las tenemos secuestradas, están a nuestra disposición. El segundo de los hechos que tenemos es también atribuible a los 3 imputados, a Martín y Cristian Lanata y a Esquilachi, que es una privación ilegítima de la libertad y también un robo calificado. En este caso es un robo que se produce en una zona rural y además también con la utilización de arma de fuego. Aquí se habían robado una camioneta Hilux, cabina simple, que fue la camioneta con la que ellos intentaron huir por una ruta
una ruta interprovincial, digamos, que une la 1 con la 11, más Clase o menos. 62. Clase 62, que está cortada, digamos, y ahí quedan empantanados. Y el tercero de los hechos a atribuir está relacionado, en este caso, con Cristian Lanata y Esquilachi, en relación a lo que es la privación ilegítima de libertad y la aportación y tenencias de arma de fuego de guerra, que es el hecho que se produce cuando son detenidos, cuando los detiene la gente de las TOE, en la zona, en la Rosera esta, donde tenían a este empleado adentro de una habitación. También como rehén, digamos, casi. Sí, estaba privado de su libertad. Claro. Estaba privado de su libertad, no estaba voluntariamente en el lugar, claro. digamos. Entonces, en principio, serían estos tres los hechos a atribuir, y a los tres imputados los primeros y a los dos últimos el último hecho solamente. Sí tenemos que ver algunos detalles respecto a otras figuras residuales, figuras penales residuales, y a partir de ese momento nosotros ya, el nuevo proceso penal, una vez que hagamos la audiencia imputativa, en estos días se está pidiendo un informe para verificar si se puede llevar adelante la audiencia imputativa en Buenos Aires y que se nos estime la fecha y con qué defensa, porque recordemos que acá en estos casos hubo una participación de la defensa pública, claro. del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, y públicamente ellos aparentemente estarían contando con otros profesionales que los están asistiendo, así que eso también forma parte de una consulta, y la idea sería generar un esquema de prórroga de jurisdicción, una situación similar, y estaríamos llevando este acto procesal al lugar a donde ellos se encuentran alojados, digamos, con lo cual esto se estaría produciendo, estimo yo, que mediados de marzo. Más allá de que uno ya puede llegar a tener la actividad de la audiencia imputativa preparado, necesitamos que se complete estas respuestas que necesitamos desde Buenos Aires, porque los imputados no están a cargo de un juez federal. Los imputados hoy están a cargo básicamente de un juzgado de ejecución. De un juzgado de ejecución penal de Buenos Aires, pero también están a cargo de otro juzgado de sentencia, porque también está pendiente de resolución otro hecho. Esta información también yo ya la pedí, porque obviamente al momento en que ellos se fueron de Santa Fe, se enviaron los exhortos correspondientes para informar que a mí me interesaba la situación de privación de la libertad de los mismos. Supongamos que por X razón alguno de ellos esté en condiciones de recuperar su libertad, me tienen que informar previamente a mí para que yo pueda proceder, por ejemplo, a hacer la audiencia imputativa y a hacer el pedido de lo que es la prisión preventiva. Cosa que es muy poco probable que suceda. Es muy poco probable que suceda. Casi imposible, diría. Y generar un pedido de prisión preventiva, encontrándose ellos en esta situación, de los cuales dos tienen una condena de prisión perpetua y uno, entiendo, que está todavía apelada, hay una situación que no está resuelta de manera definitiva, igualmente está cumpliendo una condena de ejecución perpetua, no tiene sentido para el proceso penal pedir una prisión preventiva. Doctor Giavedoni, está aprobado, ha transcurrido un mes, se han probado evidentemente con todos los elementos de prueba que tiene su fiscalía, una serie de circunstancias que lo llevó a usted a elaborar lo que se llama la imputación. Mientras estuvieron en Santa Fe, en el departamento propiedad o que alquilaba Reynoso, el ingeniero agrónomo, ellos en esas circunstancias en la ciudad de Santa Fe plotean con un vinilo la camioneta de Reynoso y le ponen una identificación de gendarmería. Y si está aprobado, ¿en qué circunstancias lo hacen? ¿En un estacionamiento? ¿Lo hacen ellos? ¿Lo ordenan hacer a un tercero? Yo le voy a informar que es lo siguiente. La camioneta estuvo en una cochera aquí en la ciudad de Santa Fe. No del edificio de Reynoso. Por calle 9 de Julio. Y dentro de esa cochera es que de manera amateur, digamos, y no por un profesional, se generó este ploteado. Si usted han salido, creo que públicamente, algunas fotografías, pero yo tengo en la información que a simple vista puede observar de las fotografías que se han extraído, de las pericias que se han hecho sobre la camioneta, a simple vista se observa que no está hecho por gente que es profesional, que se dedica a realizar un ploteo, digamos. Son cintas como que están pegadas y están de manera irregular. Lo cual haría entender que fueron ellos, digamos. Entendemos que sí. De todas formas,
a los efectos de la investigación y del proceso penal que yo estoy llevando adelante, esto podría generar, que esto es lo que yo le decía, hay otras figuras residuales, otras figuras típicas penales residuales, entre las cuales podríamos encontrar esta, que podría tratarse de algún tipo de falsificación, eso es lo que estamos evaluando también como para incorporar el día de mañana a la audiencia imputativa. Lo que pasa es que todavía no tenemos probado quién es el autor material de ese hecho. Algo similar como haberle cambiado una patente a un vehículo. Exactamente. Además, digamos, hay que ver también cuestiones de jurisdicción en relación a ese hecho. Sin perjuicio de eso, le digo que más allá del tipo penal, en lo que nosotros vamos a generar nuestras atribuciones imputativas, superan ampliamente la imposición de una pena de privación de la libertad a ese tipo de delito, digamos, con lo cual no me... Le voy a hacer una pregunta que tal vez es muy periférica alrededor de la magnitud que tiene la imputación que usted está construyendo. Pero ¿pudieron probar que efectivamente los tres, mientras estuvieron en Santa Fe, por ejemplo, fueron al supermercado, fueron a buscar el vinilo, estuvieron deambulando por la ciudad de Santa Fe, por lo menos en el centro? Es la misma respuesta, digamos, no genera parte de nuestra investigación penal. Sí, obviamente tenemos información brindada por testigos que se han presentado en algunos casos de manera espontánea y otros que han sido buscados. También tenemos cámaras de seguridad públicas y privadas que nos muestran cierta parte del derrotero que ellos estuvieron haciendo en Santa Fe. Pero no generaría ningún tipo de agravante al hecho que yo estoy investigando. Eso quedaría más para una cuestión de información que luego de la audiencia imputativa, que voy a estar un poco más libre para poder dar más precisiones y más informaciones, tenemos la idea de, por ejemplo, brindar a los medios de acá de Santa Fe, y después ustedes verán qué es lo que hacen, lo que es la información desde el momento que ellos privan de la libertad a este ingeniero agrónomo y hasta el momento en que la camioneta Amarok esa vuelca. Tenemos la información clara y precisa de por dónde fueron, a qué velocidad circulaban, por ejemplo, como información. Gran parte del recorrido que ellos tomaron lo hicieron alrededor de un promedio de 180 km por hora. Sí, sí. Por camino rural aparte. Y además de eso, lo tenemos, es decir, si bien forma parte del relato de uno de los testigos, lo tenemos determinado por las pericias que estuvimos llevando adelante, con un GPS que fue secuestrado, con la información que se fue relevando de la zona del recorrido con cámaras de seguridad públicas y privadas. Y bueno, junto a la gente de PDI se está trabajando en la elaboración de una especie de video como para poder después, que nosotros culminemos con nuestra audiencia imputativa, poder difundirlo públicamente, porque me parece que es interesante que se conozca. Eso eventualmente para mí va a ser un apoyo de la información que voy a tener para brindar, para poder informar al derrotero. No, seguramente no va a contribuir a agravarla, a hacer más gravosa la situación de los tres. Pero por ejemplo, en un momento... Saber si fueron al supermercado, no. Pero tiene su impacto por lo menos periodístico. Sí, saber, estuvieron comprando con el vecino de la esquina, haciendo la cola en el súper, o por controles relajados, o porque tal vez la gente no estaba esperando verlos en Santa Fe. Tiene cierto impacto de conocer esa información. Sí, sí. Por ejemplo, en un momento se ligó la situación de la presencia de ellos a un homicidio que había ocurrido en Recreo, por ejemplo. Ellos pasaron por Recreo, pero fue en tránsito, digamos, lo de ellos, ¿no? Y mientras venían para el domicilio de Reynoso. Claro, no hubo una situación de detención y que se produce este hecho. Sin perjuicio de ello, bueno, hubo una investigación que se formó, se trabajó ese caso. Ahí fueron todas las fuerzas nacionales que estaban en Santa Fe y también la policía de la provincia de Santa Fe. También, a la par de todo esto, permítame, hemos generado investigaciones paralelas, porque no son estas tres causas, sino que tenemos otras investigaciones más que estuvieron todas relacionadas con la información que se fueron brindando durante todos esos días, sobre todo estos últimos 3 días. Hubo mucha información de gente que decía que estaba acá, que estaba allá, que estaban en determinados lugares. Incluso hubo requisas y algunos allanamientos que hicieron las fuerzas nacionales, no pedidos por la Fiscalía de la provincia, sin ningún tipo de sustento
de sustento real, digamos, las informaciones esas han sido chequeadas y fueron todas informaciones que no conducían ni llevaban a nada. También investigamos una situación de un video que se había puesto público con un auto que paraba un helicóptero. Bueno, todo esto también quedó dilucidado. Yo logré generar una investigación, una causa con una persona, se secuestró ese vehículo. Bueno, o sea, se generó muchísimo trabajo, además de esto otro, que es lo que nos interesa de estos 3 imputados. En Comodoro Pi he escuchado una versión muy fuerte de gente que me merece la mayor de las confianzas, que vinculan a una pareja de santotomecinos como la primera pata logística local, regional, de los prófugos, una pareja que en principio aparecía como cómplice y después termina siendo delatora de los Lanata y Esquilachi, que de hecho está acogida al sistema de protección de testigos a nivel nacional y han declarado en Comodoro Pi ellos y una presunta exnovia de Esquilachi que vive en San Carlos Sur. ¿Le ha llegado a su fiscalía esta información? ¿Ha podido hablar, por ejemplo, con Sergio Torres, que es el juez federal de Buenos Aires, sobre este asunto? No, porque eso se está investigando en el marco de la fuga de ellos. Y no me genera ninguna cuestión con el proceso que nosotros tenemos. De todas formas, le insisto, hay información periférica a la causa que nosotros estamos investigando que después se irá recopilando. Digamos. Hoy por hoy nos estamos concentrando en el trabajo concreto que es la investigación y las imputaciones que vamos a realizar. Bien, ya está Pablo Farías con nosotros, vamos a hablar en un rato con el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe. La última pregunta para Estanislao Schiavedoni, que también además de tener la causa un enero con Esquilachi y los Lanata, y preparar la imputación para esos 3, que no es cualquier imputación, seguramente para el despacho de Schiavedoni y Estanislao, es un trabajo tan serio como el resto de los que viene desarrollando, tan importante, que merece la mayor atención, pero evidentemente los medios de comunicación habrán abollado el teléfono más de una vez y se habrá acostado más de una vez tarde también Schiavedoni por este asunto. Y otro asunto que lo tiene como investigador pesquisa principal es la mega causa de los quemacoches o del quemacoches, a esta altura dirían los quemacoches en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe o en el departamento de la capital. Sigue habiendo autos incendiados parcial o totalmente en nuestra ciudad y alrededores, y sigue habiendo una gran confusión al respecto de quién es el autor o los autores, Estanislao. También un marco previo para desarrollar este tema. Tiene razón, nosotros hasta hace muy poco éramos muy pocos fiscales acá en Santa Fe. Usted ha tenido la posibilidad de pasar por los despachos de los distintos fiscales. Cada uno maneja alrededor de un promedio de 2.000 a 2.500 causas. Y además de todo eso se cuenta con una persona sola que es empleado del Poder Judicial y algún que otro ayudante más que puede ser contratado o pasante. Ese es el esquema de trabajo de mi oficina, por ejemplo. Tengo un empleado y una persona contratada. Con eso, además de todas esas causas, usurpaciones, abusos sexuales, etcétera, tenemos todo esto. En relación a esto, le puedo contar que sí, descartamos una teoría inicial que era que había un quemacoche o una banda dedicada a quemar autos. Sí podemos dividir la cuestión en 2 periodos claros, que fue previo a la campaña electoral a intendente y gobernador, en donde hubo una seguidilla de vehículos quemados que estaban abandonados en la vía pública en el 90% de los casos. En principio todos estos casos debo decir que se toman como causas NN, es decir, con autores no identificados. Además de eso, como empezamos a trabajar en coordinación en la ciudad de Santa Fe con la Municipalidad de Santa Fe, hubo autos quemados también en Rincón, en Santo Tomé, en Montevera y en Laguna Paiva. De los autos que fueron recolectados de la vía pública una vez que fueron incendiados, no todos fueron recuperados por parte de la víctima, es decir, que ya estaban no solamente abandonados, sino que no había ningún interés en recuperar. Además, también tenemos una treintena de vehículos que se sumaron a esta lista, que en realidad son partes de carcasas de vehículos de la policía de la provincia de Santa Fe que se encuentran en un depósito que ya en algunos casos ya habían sido quemados en oportunidades anteriores. Bueno, esos casos se sumaron a la lista. Sin perjuicio de esto, yo
llevo adelante una audiencia imputativa en relación al incumplimiento de los deberes de funcionario público de la persona o las personas encargadas de ese local. Pero ahí engrosa, digamos, ciertamente el monto de la lista. También debemos descartar varios casos que son vehículos que se incendiaron en el interior de los domicilios y no en la vía pública, y que fueron tomados como vehículos quemados en la vía pública, y varios casos también que fueron accidentales y no fueron intencionales. De los que quedaron, yo ya he hecho una limpieza, digamos, en cuanto a lo que es resoluciones de archivo por desinterés incluso de la propia víctima. También hay casos en donde ha habido compañías de seguro que han intervenido, ahí se pueden aplicar criterios de oportunidad, pero además también tenemos resuelto varios casos, de los cuales algunos han ido a la justicia de menores. Hemos podido detectar concretamente 2 casos que fueron después remitidos a la justicia de menores porque el autor era menor de edad. Un muchacho que había quemado 3 autos en la vía pública, estaba filmado por una de las cámaras de seguridad, que fue uno de los pocos casos que tuvimos una filmación. Debo decir también que nunca tuvimos ningún testigo que se haya presentado ni a la Fiscalía ni a la Policía para poder darnos un apoyo o una información. Siempre fueron las propias víctimas las que eventualmente nos podían informar. Y las propias víctimas en algunos casos nos comentaban situaciones subyacentes como pelea entre la pareja, una expareja, y que presumían que podía llegar a ser la expareja que le quemó el auto a la pareja actual. Y también tenemos casos que fueron llevados a la justicia, un caso que fue uno de los primeros, donde hubo una persona detenida por 60 días en estado de prisión preventiva hasta que logró cambiar la situación a través del pago de una fianza, y hoy ya tenemos en otro caso la condena de uno de los casos más relevantes, que fue el vehículo quemado al secretario de gobierno de la municipalidad de control, ¿no? De la municipalidad de Santa Ramiro Fe. D'Alagrio. Exactamente. Lo utilizaba Ramiro D'Alagrio, sí. Fue un auto que fue quemado en la zona de la plaza, enfrente del Ministerio de Seguridad. Fíjese qué cosa que nosotros logramos determinar o desentrañar toda esta situación gracias a la colaboración de una vecina y de un negocio y de esas cámaras de seguridad. Me queda muy poco tiempo, pero ya que usted trajo este caso a la entrevista, esta misma persona que tuvo una audiencia imputativa, que termina reconociendo una audiencia imputativa, que prendió fuego al auto del secretario de Control de la municipalidad, también desliza y despliega una serie de hechos anteriores que se los atribuye, por ejemplo, haber ido a quemar un campo de la familia Gem en Montevera por pedido, según él, del entonces, creo, secretario de Gobierno José Corral, hoy por supuesto intendente, que se estaba discutiendo, yo por lo menos lo pensaba en voz alta en alguna oportunidad, si esa denuncia sigue activa, la denuncia que haya hecho la familia Gem en el 2009 sobre este hecho incendiario, y si cómo se puede investigar hacia atrás, si se puede, esta atribución que hace el imputado de haber quemado una vivienda o parte de una vivienda por pedido de otro político. ¿En qué circunstancia quedó esto? Mire, las audiencias que nosotros tenemos en este nuevo sistema son públicas, honorables y públicas. Sí. Y en el marco de esta audiencia, que fue la audiencia imputativa, y en presencia de su abogado defensor, el imputado hizo uso de la palabra. Cuando hizo uso de la palabra, brindó información sobre hechos. Entre esa audiencia, ese video, por orden mía, fue remitido a la Policía de Investigación para generar una investigación sobre el hecho y eventualmente las comunicaciones de rigor para verificar si existe una causa abierta y vigente en el viejo sistema penal, porque sería un caso del año 2006 Sí, 2006, sí, 2006. Pero es un caso del sistema procesal penal anterior. En ese caso serán remitidas todas las grabaciones a esa causa penal, ya que no correspondería una investigación en relación a nosotros. Es decir, de acuerdo a lo establecido por la ley 13.018, 13.013, 13.014, nosotros comenzamos a trabajar, a investigar los hechos que se tienen conocimiento a partir del 10 de febrero del 2014. Siempre y cuando no hayan sido denunciados y activados a través de la justicia o de cualquier funcionario policial
en el sistema anterior. Y a través de todo este mecanismo, Giavedoni, ¿usted se pudo enterar si sigue activa aquella causa o no? No tengo todavía la respuesta a esa información, todavía no se la puedo brindar. Esta persona estaba todavía dentro de lo que es el procedimiento abreviado, que terminó, le digo, más el día viernes de la semana pasada, este viernes que pasó, y hasta el momento en que la condena no quede firme, yo no puedo tomar ese testimonio de esa persona como un elemento de evidencia concreta. Cuando termine y de manera libre, lo voy a hacer. Gracias por la visita. Doblemente gracias porque siempre decimos, Estanislao Giavedoni es un funcionario que está trabajando permanentemente full time y además los domingos es un día muy especial para pasar, imagino, en el caso de Estanislao Giavedoni con su familia, y por eso doblemente gracias por haber asistido. Gracias. Y hoy que es el Día de los Enamorados. Y hoy es el Día de los Enamorados, no quería agregarlo, lo agregó el funcionario judicial. Gracias de nuevamente. Vamos a la pausa, tras la pausa sumamos a Fede Gianre y por supuesto al protagonista de la próxima entrevista, Pablo Farías, es el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe.